Buenas tardes, soy Oscar Moncada Duarte, director gerente de Política y Gobierno, Consultores, Idea Prospectivas 21. Les hablaré esta tarde de Ciencias y Técnicas de Gobierno. Las ciencias y técnicas de gobierno son unas herramientas fundamentales que provee la ciencia política y que emergieron en etapas de posguerra y emergieron fuertemente en los años 60. En los años 70 las ciencias y técnicas de gobierno fueron incluidas al proceso de ejercicio de gobierno, y solo en el 80 las universidades de Estados Unidos y de Europa, fundamentalmente Francia, Alemania, España, fueron incorporando estas técnicas en el área de la ciencia política. Las ciencias y técnicas de gobierno se originan desde la teoría de juego que utilizan las instituciones militares para los procesos de planeación de la guerra y del diseño estratégico de la guerra. Fundamentalmente, las ciencias y técnicas de gobierno son análisis situacionales y construcción de escenarios para viabilizar tanto la propuesta de un gobierno como manejar los escenarios geopolíticos internacionales como los escenarios políticos a lo interno de cada nación. Las ciencias han progresado básicamente, pero las de gobernar no lo han hecho. Solamente han marcado un paso muy lento y hoy es practicada apenas un poco mejor que hace 3 o 4 milenios, porque las ciencias de gobernar están impregnadas del elemento del poder y de la política. En los años 90, estas ciencias de gobierno, en el pasado siglo XX, llegaron a Latinoamérica después del Consejo de las Américas que se celebraron en Florida, en el estado de Florida, Estados Unidos, en el gobierno de Bill Clinton. Ahí se incorporó la tecnopolítica a la gestión pública como una herramienta fundamental para poder llevar adelante las políticas públicas de los gobiernos. Esta ciencia de gobierno busca sustentar las buenas prácticas del gobierno en el ejercicio del poder político. Ahora bien, a nivel de Latinoamérica fue el doctor Carlos Matos quien trajo o desarrolló la ciencia de gobierno y crió la primera escuela de gobierno a nivel del continente latinoamericano. El doctor Carlos Matos, chileno, nació en 1931, murió en 1998, ingeniero de la Universidad de Chile, PH en Economía en la Universidad de Harvard, pero también especializado en alta dirección y planificación estratégica de la Escuela de Gobierno de Harvard. Una vez que tuvo que salir, era ministro del gobierno de Salvador Allende, tuvo 2 años, tuvo la parte del 71-72 y en el año 73, con el golpe de estado de Augusto Pinochet, tuvo que salir obligado al exilio. Ahí comienza el doctor Carlos Matos toda una trayectoria fundamental por América Latina. Escogió a Venezuela como el país donde estuvo para su exilio y llegó en el año 1990. Durante esos años, el doctor Carlos Matos se dedicó a vivir en el estado Zulia de Venezuela y fundó el Instituto Zuliano para los Estudios Políticos y Sociales. Ahí escribió la primera escuela de gobierno en Venezuela. Ahí funcionaba la primera escuela de gobierno bajo el gobierno del gobernador del estado Zulia, el doctor Osvaldo Álvarez Paz. Allí se inició la primera escuela de gobierno. Antes de su muerte, el doctor Carlos Matos nos dejó una gran bibliografía. Entre las 4 destaco el primero, planificar para gobernar. El método PES, que es el método de planificación estratégica de gobierno, nos provee de las herramientas fundamentales sobre el análisis situacional, porque establece el doctor Matos en la planificación estratégica y situacional que gobernar es manejar situaciones y procesar problemas. Y digo que
Si un gobernante no planifica su gobierno, toda su actuación en su ejercicio estará llevada por la ceguera situacional. Es decir, él no va nunca a ver bien durante el proceso de gobierno. Luego está el libro del líder sin Estado Mayor. El líder sin Estado Mayor es una narrativa interesante, es un libro didáctico, pedagógico, que nos habla sobre cómo conformar los equipos de gobierno y cómo el líder y el gobernante, que es preso de sus servidores en sus aulas de cristal, que es el despacho de gobierno, está sometido a las presiones que le ejerce la sociedad y a las presiones que le ejerce su propio equipo de gobierno. Él dice que un líder sin Estado Mayor, sus resultados van a ser negativos, porque no tiene un equipo de gobierno de alto vuelo. Eso es simplemente a lo que se refiere el doctor Carlos Mato en el libro del Estado Mayor. Pero también nos habla de algo importante. Dice, el gobernante se desarrolla en el proceso de la actividad política del poder. O sea, su crecimiento de conocimiento político está basado en el ejercicio, en el cálculo del poder, más no en el cálculo del gobierno. Por lo tanto, este líder, este dirigente, llega al ejercicio del gobierno con una falta de experticia sobre el manejo del gobierno, de las cosas de gobierno. Por lo tanto, no sabe procesar problemas y no sabe manejar situaciones. Y las situaciones que maneja, las maneja desde la concesión del poder. Y eso lo explica él porque todo el aprendizaje de estos líderes, fundamentalmente los latinoamericanos, están basados en un desarrollo de un estilo de gobernar que le provee a los ciudadanos la posibilidad de gobernar, de elegir, pero no le provee la posibilidad de que los ciudadanos acompañen al líder en el ejercicio de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? El líder se hace acompañar de un equipo de gobierno que tampoco tiene las experticias en esta materia y, lógicamente, al final los resultados son negativos. De allí que lo llevó a acuñar ese famoso pensamiento, que hay equipos muy buenos para ganar elecciones, pero muy incompetentes para ejercer el gobierno. Luego está el libro de Estrategia y Plan. Él nos provee en ese libro cuáles son los momentos planificativos y cómo construimos el árbol de problemas a través de los procesos de gobierno y cómo manejamos la agenda de gobierno con la incorporación de los problemas que nos llegan. Él dice que una persona no puede gobernar si no tiene un equipo que le haga un diagnóstico científico, serio y muy profesional de las situaciones en la sociedad. Y si él no tiene esa información y no tiene un equipo que le levante un informe técnico, procesual, profesional y profundamente científico, la propuesta de gobierno va a ser simplemente un cálculo, una apuesta sin ningún tipo de significado, y eso no va a causar un impacto en la sociedad que él pretende dirigir. Y por último está el libro de Teoría del Juego Social, que nos habla cómo el juego de actores políticos, sociales, económicos, militares, religiosos, juegan en el proceso de gobierno. Las instituciones religiosas, las instituciones militares, las instituciones económicas, las organizaciones no gubernamentales y todos esos actores del juego social están presentes en el ejercicio de gobierno que debe entender el gobernante. Y eso produce diversas situaciones que deben ser manejadas por el equipo de gobierno. Ahora bien, dentro de los términos de la ciencia de gobierno, el doctor Carlos Mato nos habla de algo importante. Dice la oficina del gobernante y hace énfasis que la oficina del gobernante, la oficina del líder, debe ser no un despacho solamente, no debe ser el refugio de esa jaula de cristal donde están negados los accesos y donde el mayorderismo servil hace que haya dificultad de acceder a él. No, la oficina del gobernante o el despacho del gobierno es una oficina profesional que está
que debe tener tres soportes fundamentales. Los tres soportes fundamentales son: uno, el soporte de la asesoría tecnopolítica, el soporte de la planificación estratégica situacional, el soporte de análisis situacional, el sistema de comunicación política del gobierno, el control de gestión de problemas de gobierno y el centro de gran estrategia. ¿Por qué? Porque el control de gestión de problemas de gobierno que acesan al gobernante deben ser manejados dentro de un cálculo de análisis situacional y enmarcado dentro de un sistema de planificación estratégica. Y la asesoría tecnopolítica es el cálculo frío que procesa los problemas que vemos y desarrollamos a través del sistema de control de gestión. Ahora bien, el centro de gran estrategia es fundamental porque en él confluyen todos los actores del juego social. Y ahí yo desarrollo la impronta necesaria para construir, el gobernante desarrolla para construir gobernabilidad a su proyecto de gobierno. Luego está el soporte 2. El soporte 2 es la unidad de procesamiento técnico-político, que es la unidad que procesa las informaciones del gobierno, el manejo informático, es una plataforma fundamentalmente basada en la tecnología de la información y la comunicación y en los procesamientos tecnopolíticos de las agendas de gobierno. Ahí están las redes sociales, ahí están toda la impronta del gobierno electrónico y toda la puesta del mecanismo de las tecnologías de la información y de las tecnologías digitales puestas al servicio del gobierno. Luego está la agenda de gobierno y la agenda del gobernante. Las tomamos las dos, ¿por qué? Porque una es la agenda del gobierno y la otra es la agenda del gobernante. La agenda de gobierno es el espacio de lo público, es donde accesan los problemas y donde el gobernante tiene el tiempo destinado para atender los actores del juego social. Es decir, el manejo de los actores, ¿verdad?, que están establecidos en los perfiles, en la unidad de manejo de actores, están los problemas y están las situaciones. Y la otra, la agenda del gobernante, es el espacio de tiempo privado que tiene el gobernante para trabajar sus cosas inminentes, atender a su familia, atender a sus amigos y tener vida social. Eso es muy importante. El manejo de actores es una unidad que se encarga del estudio de los actores en juego, en la teoría de juego social. Esta unidad elabora perfiles, establece diagnóstico de los actores y establece un perfil de predecibilidad y actuación del actor dentro de una posible cálculo situacional sobre el actor en la teoría del juego social. Luego está la unidad de plano operativo del gobierno, es la unidad que procesa la gestión de gobierno. Tiene una unidad de control y gestión, tiene una unidad de seguimiento y evaluación y tiene una unidad de monitoreo situacional de gestión. Eso es muy importante hacerlo. Esas son tres unidades dentro de ese plano operativo de gobierno. Luego está el sistema de rendición de cuentas. El sistema de rendición de cuentas es el que maneja los procesos de manejo de reuniones, el proceso de manejo de rendición de cuentas de cada una de las secretarías, de los secretarios o direcciones, y maneja la rendición de cuentas de la gestión de gobierno del alcalde y prepara la rendición de cuenta anual. Eso lo hace exactamente el sistema de rendición de cuentas en el soporte técnico 2 de la oficina del gobernante. Luego está el grupo o la unidad de salidas a escena y habla del gobernante. Este es un equipo asesor, un equipo muy cercano al gobernante, al líder, que cuida sus salidas a escena, que son personas expertas en las relaciones interinstitucionales, expertas en los lobbies, expertas en generar escenarios, ¿verdad?, de relaciones prospectivas que le permitan al gobernante manejarse con los diversos actores. Preparan encuentros, preparan reuniones, elaboran los discursos, elaboran las palabras, elaboran el manual de reuniones, la presentación de reuniones y toda la disposición de salidas a escena. Este equipo le da soporte psicológico y le da soporte de imagen al líder.
Luego está un soporte para mí muy importante, que es el soporte 3, el soporte político y emocional del liderazgo. El líder necesita proveerse dentro de la oficina de gobierno y dentro de su espacio de gobernante, ese espacio de soporte cálido, íntimo, que le permita al gobernante, ¿verdad?, crear inteligencia emocional, promover inteligencia social. Este equipo es un equipo de gente muy cercana al gobernante, miembros de su partido político, concejales o diputados o representantes de los partidos que son amigos del alcalde, sus amistades más cercanas, su familia, que le provee a él un espacio de intimidad y de apartarse del ejercicio frío del gobierno y del ejercicio a veces de inhospitabilidad del gobierno, y él se retira allí a generar distrés, es decir, a manejar el estrés, a tener un momento de calidez y de intimidad para poder él procesar de manera emocional los problemas que accesan a la agenda de gobierno y las situaciones con que él enfrenta el día a día de su gobierno. Él allí adquiere destrezas emocionales que le permiten entender y comprender tanto a sus aliados como a sus adversarios. Desarrolla la habilidad de entender y comprender las situaciones y tiene un cálculo más emocional y mucho más inteligente para procesar los problemas. De manera pues que este soporte 3 no debe ser intoxicado por personas que no sean de la estricta confianza del alcalde, y que el líder del alcalde o del líder del gobernador, y que el dirigente, el gobernante, debe seleccionar, y hay que dejarlo a él sin influenciarlo. Él va a decidir quiénes le acompañarán en este espacio de intimidad, de distrés, ¿verdad?, y de descanso fundamental. Ahora bien, ¿qué es la planificación estratégica situacional? ¿Qué es específicamente el PES, como nos habla en su libro Planificar para Gobernar, el método PES? El PES, ¿por qué el PES? Porque el gobierno en realidad está conformada por problemas. Es decir, transitar gobierno es transitar por problemas. No, usted no va a gerenciar otra cosa que no sea problemas, porque la sociedad tiene muchas dificultades, porque no todo el mundo está satisfecho, porque no todo el mundo le gusta la política pública, y la realidad es esa, la que está allí, y está conformada por problemas, y todo gobernante y todo dirigente debe entender que el gobierno es distinto al manejo del poder del partido, es distinto al manejo del poder político, sino que él tiene que utilizar el poder político para tratar de cambiar la realidad, porque gobernar es tratar de cambiar la realidad que yo descubro conformada por problemas. ¿Y cómo voy yo cambiando la realidad? Y ir solucionando problema por problema, ir atendiendo problema por problema y conseguirle viabilidad a mi propuesta de gestión. Y dirigir un gobierno es conducir un sistema complejo, definitivamente. El doctor Edgar Morin habla de eso, que la humanidad nos movemos dentro de un sistema complejo, por eso es que él es el creador del pensamiento complejo. Es decir, la complejidad en nosotros hoy nos aborda. Esa es la característica de vivir hoy en día. La humanidad está viviendo una complejidad. Nosotros vivimos en un océano de complejidad con archipiélago de certezas. Es decir, nosotros vivimos en un mundo de incertidumbres y tenemos espacios, pequeños espacios que son archipiélagos de certezas. Y con esas certezas nos ayudamos para conducirnos en la incertidumbre. Gobernar es procesar problemas, es administrar recursos que se muestran, que son tangibles,
y recursos que no son tangibles, que no se nos muestran, pero que están allí y que lo debemos ver, que nos indican, que son un vector que nos indican un problema, que nos descubren por qué esto sucede y no aquello, que nos habla por qué este actor actúa de esta manera y este actor actúa de esta manera, por qué la sociedad es resistente a esto y no es resistente a aquello. ¿Por qué la sociedad siempre está conflictuada? ¿Qué espera la sociedad de nosotros? Gobernar es procesar problemas y administrar los recursos que nos brinda el poder para llevar adelante nuestra propuesta de gobierno. ¿Y cómo manejamos ese proceso del PES? Bueno, Carlos Martos nos provee en su plan y gobierno, nos provee de un triángulo de gobierno. Él nos habla que este triángulo está manejado por el proyecto de gobierno, ¿verdad? Que es nuestra propuesta, por la capacidad del gobierno, la gobernabilidad que podamos construirle a ese proyecto de gobierno. ¿Por qué? Porque si gobernar es dirigir un sistema complejo, lógicamente vamos a encontrar grados de dificultades en la propuesta y nuestras acciones. Y construir gobernabilidad es construir viabilidad. Y para eso tenemos que tener un equipo de gobierno capacitado en ciencias del gobierno. No nos queda otra alternativa. Ahora bien, gobernar es manejar un balance de gobierno. Y ese balance, Carlos Martos nos habla en su teoría del juego social, que todo gobernante maneja tres balances, tres cinturones importantes, y estos son el balance de gestión política. Mientras más alta es la gestión política del gobierno, la calidad de gestión, más ganaremos aliados, más ganaremos adeptos a nuestra propuesta y por su tanto iremos ganando terreno. Y al final de nuestros días, nuestro resultado va a ser positivo y no negativo. Por eso que mientras más calidad, más viabilidad tenga nuestra propuesta de gobierno, es porque nuestro balance de gestión política está alto y no bajo. Tenemos un alto nivel de gestión política porque hemos sabido manejar los actores, porque tenemos un nivel de procesamiento situacional político interesante, porque hay un soporte emocional cálido que nos permite entender y comprender ese proceso, le permite al gobernante comprender eso, y porque además hay un buen proceso y manejo de la gestión política con los actores. Luego está el balance de gestión económica y social, que no es el Plan Nacional de Gobierno, escúcheme, no es el Plan Nacional de Gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, sino que es el proyecto de gobierno alineado a lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. El presidente tiene un Plan Nacional de Desarrollo donde él plasmó su idea de gobierno y hace que fluya las políticas públicas hacia los departamentos y los gobiernos locales. Bueno, si yo soy presidente, yo tengo que tener un proyecto de gobierno que se alinee al Plan Nacional de Desarrollo y yo tengo que tener un plan local y un plan departamental que se alinee al Plan Nacional de Desarrollo. Eso es todo. Y el balance de gestión de problemas específicos de la gente. Esto es muy importante porque aquí es donde están los problemas de la gente. El problema de seguridad, el problema de servicios educativos, el problema de servicios de salud, el problema de servicios públicos, de todo ello. Y el problema de cultura, de servicios culturales, espacios para recrearme, deporte, parques biosaludables, un plan de salud que me permita a tener un puesto de salud para atender una enfermedad, para atender una molestia de salud. Necesito escuelas buenas, no escuelas pobres para pobres, sino escuelas muy buenas para los pobres, que me permita la educación, movilidad social, escuelas que inviten al niño a quedarse, no a irse, ¿no? Hay niños que prefieren estar en la calle porque la escuela es fea. Entonces tenemos que hacer escuelas bonitas, cómodas, ergonómicamente aceptables. Tenemos que hacer grandes espacios deportivos para que la gente se encuentre, espacios culturales para que la gente practique teatro, se dedique a las artes, es decir, elevar el bienestar y la calidad de vida de la gente y no olvidarme de la seguridad.
brindarle seguridad personal para que yo no sea asaltado en la esquina, para que yo no sea robado por el malhechor, que yo tenga seguridad pública, que mis negocios estén protegidos, que mi abastico esté protegido y que mis hijos puedan llegar y transitar sin ningún tipo de riesgo o peligro. De eso se trata básicamente el balance de gestión pública. Ahora bien, ¿cómo manifestamos eso? Ese triángulo de gobierno haciendo el contraste entre planificación tradicional y el PES. Sencillamente, la planificación tradicional, que trabaja con los modelos 1 y 2, tiene un cálculo, y el modelo de planificación estratégica y situacional, que trabaja con el modelo 4, es decir, el modelo explicativo, normativo, operacional e implementivo. El modelo 1 y 2, que tiene que ver con el cálculo de planificación, que tiene que ver con el diagnóstico y luego la organización, trabaja con el cálculo técnico determinístico. Y este cálculo técnico determinístico le provee, mientras que el PES trabaja con el proyecto de apuesta. Ahora bien, en la planificación tradicional, el cálculo técnico determinístico le provee al gobernante una gobernabilidad basada en lo controlable, en lo predecible. O sea, todo su proceso de gobernabilidad la construye sobre lo predecible y lo controlable. Por eso que se le pone más difícil la situación. ¿Por qué? Porque como es predecible y todo es controlable, hay cosas que en el juego social controlan otros. Y al hacerse predecible, ¿verdad?, los actores sociales inmersos en el juego social calculan también. No solamente calcula el gobernante, sino que calcula el actor del juego social. Y por lo tanto, la capacidad de gobierno se hace controlada y predecible también. Entonces, es fácil ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con el equipo de gobierno? El equipo de gobierno se vuelve burócrata. Y la cultura del burocratismo, que son las mismas respuestas, entonces se hace pesada la atención pública, se desmoraliza al ciudadano porque dice, no, siempre es lo mismo, yo voy allá y no me solucionan nada. Eso es lo que pasa con el modelo de planificación tradicional. En cambio, como yo tengo un proyecto a apuesta y entiendo que mi gobernabilidad está basada en un control parcial, porque hay otros que controlan y tengo una baja capacidad de predicción, entonces yo debo apelar a la capacidad de gobierno, al desarrollo de una capacidad tecnopolítica y una capacidad estratégica. Y por lo tanto, todas mis acciones, todo mi proceso de gobierno tiene que estar diseñado bajo el modelo estratégico y la valoración tecnopolítica de la gestión. Y eso es lo que fundamentalmente nosotros hemos querido llevar adelante con esta presentación. En la planificación tradicional, la gobernabilidad y la capacidad de gobierno están íntimamente relacionadas, y en la gobernabilidad y la capacidad de gobierno también están íntimamente relacionadas ese control parcial y la baja predicción con la capacidad estratégica y tecnopolítica. Es decir, el tratamiento que yo le doy en la planificación estratégica y situacional es que al control parcial y a la baja capacidad de predicción, yo la atiendo con mayor capacidad estratégica y con una valoración tecnopolítica. Lo que me va a dar como resultado que yo logre fundamentalmente mejores resultados en mi acción de gobierno. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido la presentación que he querido llevar a la consideración de ustedes y que está al servicio de quienes puedan contratar nuestros servicios. Muchas gracias.